Buenos días, profesoras, profesores que nos acompañan. Estamos ya avanzando, casi llegando a la mitad del módulo uno. Entonces ha sido para nosotros una interesante experiencia estar escuchando y leyendo sus propuestas. Como siempre, lo que más nos gusta de este diplomado es tener esta interacción a través de los distintos medios, los foros, estas sesiones y, por supuesto, leyendo sus propuestas de trabajo que ustedes van haciendo en las diferentes entregas. En esta ocasión estaremos trabajando en la sesión de retroalimentación sobre el tema de recodificación de información. Esto nos permitirá, como ya lo comentará la doctora Clara Alvarado, pues concluir esta discusión acerca de esta recodificación de información, un poco tomando como referencia a los foros, lo que ya han discutido. Entonces, sin más, pues damos la palabra a la doctora Clara Alvarado, que seguramente también tendrá intervenciones con la maestra Livia Eslava. Adelante, Clara. Hola, ¿qué tal? Buenos días, profesores. Qué gusto que nos reencontremos aún a través de esta vía en línea, pero qué gusto de contactarlos. Sí, bueno, como lo mencionó el doctor Gustavo, hoy vamos a hablar sobre algunas características, objetivos, propósitos que tiene la recodificación de información. Y para ello les voy a pedir a alguno o algunos de ustedes que por favor, observando, perdón, observando la diapositiva, si alguno de ustedes podría decirme cuál considera que es la mejor representación de la molécula del metano de las 6 que se presentan aquí. El profesor Eduardo levantó Sí, la mano. ¿Qué nos podría claro. decir, profesor? Sí, desde mi punto de vista sería en función del objetivo, maestro. Porque si, por ejemplo, pensamos en una, no sé, bueno, yo soy de la disciplina, disculpen. Si pensamos, por ejemplo, en una cuestión asociada con representaciones de Lewis, quedaría mejor la B de bueno. Pero si queremos una representación más realista, tridimensional, quedaría a lo mejor la D de dedo, ¿no? ¿Alguna otra opinión? Profesor Marco Antonio. ¿Se me escuchan bien? Sí, adelante. Excelente. Desde el punto de vista más conceptual, que mentalmente sean capaces de entender los chicos lo que significan los enlaces moleculares, creo que la opción C es la que más se ajusta para poder inclusive jugar un poco con las rupturas de los enlaces con la molécula de metano. Gracias. ¿Alguien más? Maestra Carolina. Sí, buenos días a todos. Tenemos 6 moléculas, yo soy de química también, tenemos 6 moléculas, representaciones de moléculas, y también coincido con el maestro Eduardo de que va a depender de los objetivos que persigamos y sobre todo bueno, voy a decirlo, espero que no sea así como que algo irrespetuoso, de la madurez cognitiva del estudiante. Porque si el estudiante entiende con palitos y bolitas, pues yo creo que la más adecuada sería la D. Pero si ya pasamos de un nivel de, por ejemplo, nanoscópico a un nivel simbólico, entonces sería la A. Va a depender también de la abstracción del alumno para imaginarse realmente cómo están entrelazadas los diferentes, en este caso, los diferentes átomos. Gracias. Muy bien, gracias. Pues sí, efectivamente, en la mayoría de los casos, siempre y cuando la información que se esté virtiendo en una representación sea correcta, no es tan sencillo determinar cuál es la mejor, porque efectivamente, como lo acaban de mencionar los profesores, depende de cuál es el propósito que queramos, digamos, manifestar o a través de la representación que estemos elaborando o que pidamos que los alumnos elaboren. También depende del nivel de ellos. Por ejemplo, si yo le presento el F a un niño de secundaria, probablemente no interprete bien a qué se refiere. En cambio,
Si lo hacemos con el C, seguramente va a decir, bueno, ahí hay un átomo de carbono unido a 4 hidrógenos. Pero además, si ustedes lo ven en estas 6 representaciones, algunas de ellas, por ejemplo, la B y la C, dan la impresión de que la molécula es plana, a diferencia de la D, de la E y de la F, que digamos que tienden a mostrar que hay volumen, que es tridimensional la molécula. Entonces, de entrada, tan solo analizando esas representaciones, podemos ya hacer algunas diferenciaciones. Algunas, por ejemplo, muestran cuáles son los átomos que están involucrados, carbono e hidrógeno. En otras no. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes objetivos al utilizar una representación y entonces eso es muy importante. Derivado de eso es que precisamente quería, Clara, ¿mandé? el profesor Eduardo tiene levantada la mano, no sé Ay, si perdón, quieres. es que no la observaba bien. Sí, profesor. Muchas gracias. Nada más, si pudiera regresarse a la diapositiva anterior. Y para usted, ¿cuál sería la más apropiada, doctora? Las 6, dependiendo a quién, al público, al auditorio, a quien se lo voy a explicar, qué es lo que quiero que los alumnos comprendan. Entonces, hay varios aspectos que a continuación vamos a ver que van a determinar en su momento cuál es la representación más adecuada para en su momento abordar un determinado tema o concepto. Muy bien, gracias, maestra. Gracias, doctora. ¿De qué? Sí, por ejemplo, bueno, aquí lo mencionamos, ¿no? Que las representaciones múltiples resultantes de la recodificación de información nos sirven para precisamente representar objetos materiales, ¿no? Como puede ser una silla, un árbol, una casa, pero también procesos o fenómenos, eventos, sentimientos, pensamientos. Todos nosotros ahora el 10 de mayo, seguramente uno de los símbolos, digamos, o representaciones que más se utilizaron fueron corazones, ¿no? ¿Por qué? Porque pues pensábamos en nuestra madre y el sentimiento que nos inspira, que es el amor, y entonces lo representamos con un corazón. Pero también pensamientos, a veces estamos, digamos, es usual que se pone un muñequito y por ahí con un símbolo de que algo está pensando. Entonces, prácticamente todo lo que nos rodea lo podemos representar. Cada representación aporta cierta información, pero omite otra. O sea, no hay una representación que sea completamente satisfactoria para representar todas las características, propiedades de un determinado concepto, objeto, etcétera, que queramos abordar. Por lo tanto, es muy importante estar conscientes del alcance y limitaciones de cada una de ellas. Ya lo vimos en las moléculas. Mientras hagamos que los propios alumnos sean las que la generen, eso es mucho mejor, porque si nosotros somos como docentes los que las elaboramos y nada más se las presentamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos provocando que los alumnos solamente sean espectadores pasivos. Entonces debemos dependiendo otra vez del nivel, de la temática, etcétera, eh, hacer que los alumnos sean quienes elaboren sus propias sus representaciones, obviamente bajo nuestra guía y evaluando si se requiere hacer algún cambio o algo, pero tratemos de que ellos las elaboren.
Y a lo que me preguntaba usted, profesor, digamos, no es apropiado juzgar como incorrecta alguna representación en sí misma. O sea, ¿cuál es la mejor? Pues según para que la quiera. Lo que sí, eso no quiere decir que no pueda existir una representación incorrecta porque tiene información inadecuada. Por ejemplo, en la molécula que se mencionó, imagínense que yo por ahí, en lugar de un hidrógeno, hubiera puesto un átomo de oxígeno. Entonces, pues ahí no es que la modalidad de representación sea inadecuada, sino que la información que yo estoy utilizando es la que es errónea. Hay diversos criterios que podemos considerar para elegir cuál es la modalidad de representación, digamos, más adecuada dada una cierta situación. Por ejemplo, la naturaleza del concepto a representar. Y para esto les quisiera mencionar que hay un artículo muy interesante de dos autores, Abimbola y Yaroch, que ellos nos hablan de tres niveles, digámoslo así, en los cuales podemos clasificar los diferentes conceptos con los que trabajamos. Y entonces nos dicen que uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con el nivel o grado de abstracción de lo que queremos representar. Por ejemplo, es relativamente fácil que a un niño de primaria le digamos que nos represente una pelota, pero no tan fácil seguramente si yo le digo que me represente un electrón. ¿Por qué? Porque la pelota es algo concreto que ha tocado, que ha visto, que ha interaccionado con él. En cambio, para este niño, un electrón quizá ha escuchado la palabra, pero su interacción es prácticamente nula, por lo menos consciente, ¿no? Luego, hay otra característica que nos habla del nivel de complejidad de ese concepto. Por ejemplo, pueden ser de simple a complejo. Simple, pues por ejemplo, si vamos a representar una mesa o una silla. ¿Por qué? Porque aparte de que no, digámoslo así, no posee tantas relaciones, no son necesarias tantas relaciones para describirlo, porque si estamos hablando de una mesa, pues seguramente vamos a decir que tiene cuatro patas, o a lo mejor nada más tiene tres, y es un modelo más moderno, no sé, pero sin duda tiene una superficie donde se depositan objetos, o sea, tiene pocas características, llamémoslo así, independientemente de si es una obra artística, de si es de madera, de plástico, de según sea. Pero hay conceptos que en sí son complejos. Por ejemplo, la respiración. No es tan fácil explicar toda la ruta, digámoslo así, que sigue el oxígeno desde que lo aspiramos hasta que a través de nuestro organismo lo expulsamos en forma de dióxido de carbono. Entonces, ahí ya vienen muchas más redes conceptuales que tenemos que dominar para que, digamos, la respiración con un simple dibujo, pues no porque dibujemos un pulmón, ya estamos representando lo que es la respiración. Y luego hay otro que tiene que ver con el grado de sofisticación y se refiere precisamente hacia el objeto que nosotros vamos a representar. Es estático descriptivo, como puede ser un árbol, digámoslo así, queremos representar las partes de un árbol, es estático descriptivo, o bien si es dinámico funcional, porque en ese caso, como lo mencioné, el metabolismo, la respiración y muchos otros fenómenos, procesos que ya son más complejos, pues sí, para representarlos.
Ahora, también tenemos que tomar en cuenta el nivel educativo al que se dirige y que ya fue anteriormente mencionado. También su función didáctica. Por ejemplo, yo lo que quiero es simplemente transmitir información. O sea, quiero poner un dibujo donde estén las partes, por ejemplo, del cuerpo humano. Y se acabó, es lo que yo quiero. O bien, yo quiero una representación del fenómeno, por ejemplo, de cómo varía el pH en función de la concentración de la disolución que estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, que correspondería a entrenamiento o ejercitación. Por ejemplo, la Universidad de Colorado tiene unos simuladores que probablemente los del ámbito de la química, de física, de biología, etcétera, ya han trabajado, los cuales son fabulosos esos simuladores porque nos permiten estar, digámoslo así, ejercitándonos en lo que es la determinación del pH en disoluciones. O también puede ser que queramos, digamos, las representaciones para evaluar algo. Entonces, puede ser que lo queramos para evaluar, puede ser que queramos para introducir un tema. A lo mejor para introducir un tema no es tan atractivo para los alumnos ponerles un mapa conceptual con 30 ramificaciones, ¿sí? Pero ¿qué tal si les ponemos un cómic donde en una forma, digámoslo así, divertida, les demos acceso a un determinado personaje, proceso, situación, etcétera. También tenemos que tomar en cuenta los recursos disponibles. Por ejemplo, yo puedo querer hago la aclaración, no soy experta en nuevas tecnologías. Tengo numerosos compañeros del grupo que lo saben, pero imagínense que me atrevo a hacer digamos, unas animaciones, unas aplicaciones donde voy a necesitar el acceso a la red. Y voy a una escuela donde no hay red. Entonces, lo primero también que tengo que ver es qué recursos tengo disponibles yo para elaborar la representación, pero también para trabajarla con los otros profesores o con alumnos. Perdonando un poco mal de la garganta. Perdón. También tenemos que tomar en cuenta cuál es la vía de percepción que vamos a emplear. Si queremos que sea visual, como lo dije con el cómic, ¿no? Pues a los chicos les llama la atención los muñequitos, los personajes que vamos a poner ahí, los colores, el dinamismo de un cómic. O bien lo voy a hacer a través de una grabación, o bien voy a hacer alguna dinámica con los alumnos que hay en el salón, por ejemplo, un debate, ¿no? Donde unos van a estar a favor, otros en contra de alguna cierta situación, y entonces pues va a haber obviamente mucho más dinamismo en la explicación, en la presentación del tema. Bueno, y ahora quiero presentarles algunos ejemplos de representaciones múltiples que profesores que han participado en emisiones anteriores del diplomado han elaborado y cómo han justificado, digámoslo así, el propósito de la elaboración de ello, de esas representaciones y en algunos casos, por qué eligieron alguna modalidad de representación. Por ejemplo, aquí, unos profesores, bueno, un profesor en particular, sobre cuencas sedimentarias, elaboró un mapa mental y un memorama. Profesores, ¿alguno de ustedes me querría decir cuál de los dos emplearía como para iniciar el tema? Si ustedes fueran a dar ese tema en clase.
mapa mental o memorama. Profesora Carolina. Pues si vamos a iniciar el tema, entonces yo creo que sería más lúdico y más apropiado empezar por el memorama para terminar con una como resumen o a manera de conclusión con el mapa mental. Bueno, esa sería mi observación. ¿Alguien Clara, en el opina? chat han puesto ¿Sí? memorama, memorama, memorama. 4 respuestas con memorama. Para iniciarlo. Ajá. Sí, seguramente. ¿Y por qué? Porque pues sabemos que nosotros mismos, además de obviamente de nuestros alumnos, estamos en una, digámoslo así, en una dinámica actual en donde lo visual es lo que más atrae. Entonces, Profesora Paola, me parece, tenía la mano levantada. profesora, Sí, igual el memorama, ya que suele atrapar un poco más la clase siendo más lúdica. Entonces, consideraría que el mapa mental sería como ya más una actividad un poco ya más laboriosa, sería como para el intermedio de la clase o al finalizar la clase, pues para consolidar los conocimientos. Y el memorama atrae un poco más la atención de los alumnos y así, de cierta manera, pues aprenden un poquito más. se oye voces. Si alguien tiene su micrófono abierto, por favor, ¿lo podrían cerrar? Gracias. Sí, muy bien, profesora. Efectivamente, casi todos seguramente coincidimos en que el memorama sería como un imán inicial para iniciar el tema. Bueno, el profesor que trabajó este tema, él dijo, bueno, el objetivo didáctico de las dos representaciones fueron el que con el mapa mental los alumnos pudieran contrastar lo que ellos habían digamos, buscado de información sobre el tema contra lo que el profesor en su momento había presentado. Y en esa forma sintetizar y organizar los tipos de cuencas sedimentarias. Mientras que con el memorama, como lo mencionó alguno de ustedes, de forma lúdica, los dos equipos de trabajo que organizó el profesor, y a manera de competencia, ellos en forma gráfica hicieron una descripción, digámoslo así, verbal, para afianzar el conocimiento y dar, digamos, conclusión al tema, como fue mencionado por la mayoría de ustedes. Ahora bien, cuando hablamos de que si dos o más representaciones múltiples son equivalentes o complementarias, no es, digámoslo así, una decisión tan absoluta decir si es de un tipo o de otro. Aquí lo que es importante es justificar por qué creemos que son equivalentes o por qué que son complementarios. Por ejemplo, en este caso de las cuencas sedimentarias, el profesor dice, cada representación usó los mismos conceptos. Sin embargo, el mapa mental fue organizativo. Digamos que sirvió para clasificar los tipos de cuencas en función de la tectónica dominante. En cambio, el memorama, que como lo había mencionado es más visual, brinda imágenes que permiten identificar rápidamente el tipo de cuenca dominante y asociarlo con la descripción que viene, digamos, en algún punto. Entonces, las representaciones se las consideró como complementarias. Algún profesor puede decir, no, son equivalentes porque están los mismos conceptos. Sí, pero son complementarias porque lo están presentando en forma diferente, aunque sean los mismos conceptos. Y entonces, el que, por ejemplo, uno organice en una forma, el que otro visualice las características de las cuencas,
hace que sean complementarios. Aquí tenemos otro, es sobre campo magnético. En él nos presentan un mapa Clara, conceptual. antes de avanzar hay preguntas. La Ay, profesora perdón, sí, Carolina. profesora Carolina. Perdón, es que no advierto a veces bien quién está Sí, queriendo no se intervenir. preocupe. No, está bien. Me dejó pensando en cuanto a equivalentes y complementarias. Yo pensaría que el mapa mental y el memorama serían complementarias, pero no, no, sí son complementarias, pero me dice que ¿cuáles serían una equivalente? O sea, ¿qué sería entonces un ejemplo de que sean equivalentes si está utilizando los mismos conceptos? Quizá Ahí me quedó la lo duda, no vamos a los ver. puedo diferenciar. Ah, Perdón. sí, no sé si alguien quiera contestar o lo contesto yo. Adelante, Clara. Sí, más adelante les voy a mostrar una donde se presenta una gráfica y una tabla. Entonces, ahí básicamente es la misma información, nada más que en un caso está tabulada y en el otro está graficada, pero prácticamente es la misma información. No hay, digamos, información adicional, como en este caso, que en el mapa mental, pues no veíamos ninguna, digámoslo así, ningún dibujo, ninguna imagen que nos representara a las cuencas sedimentarias. No sé si conteste con esto, profesora. Creo que más o menos, a lo mejor más adelante termino entender estos dos términos que me parecen como que no los identifico claramente cuando tengo las representaciones. Pero Mire, vamos a ver más adelante. mire, aquí está la que le mencionaba yo. Ajá, Aquí sí. tenemos una tabla donde están unos datos y luego tenemos la gráfica sobre esos mismos datos. Digámoslo así, que no tenemos información adicional. Nosotros podemos, ya por la interpretación que nosotros hagamos, digamos, decir, bueno, para mí en lo particular la gráfica me gusta más porque más rápidamente veo la tendencia de cambio que hay en las variables. En el caso de la tabla, tengo que estar viendo cada uno de los renglones, etcétera. Pero básicamente es la misma información. Entonces, digamos, aquí yo diría, estas son equivalentes. Profesora María Angélica. Gracias. Buenas tardes. ¿Podría ser equivalente que yo enseñe nomenclatura de Sí. diferentes formas y complementaria sería que lo aplicaran en las ecuaciones químicas? Podría ser porque entonces usted en una reacción química está poniendo las diferentes fórmulas, pero ya está, digámoslo así, mostrando ahí cierta interacción que hay entre reactivos y que dan lugar a ciertos productos, ¿no? Ajá. Digamos, ya Sí, se ve como una transformación que va a haber en ellos. y equivalentes es que puedo enseñar de diversas formas la misma, representar a las sustancias. Sí. Ok, Sí, gracias. yo les mencionaba al hablar de equivalencia y de complementariedad que no es algo tan radical de decir esto es 100% equivalente, esto es 100% complementario. Ahí lo importante es que nosotros, digamos, demos una razón de por qué la estamos considerando de una forma o de la otra. Esto es lo más importante, ¿sí? Porque va a depender de qué es lo que yo esté, digámoslo así, juzgando como más importante de las dos representaciones, que va a dar lugar precisamente a que la juzgue como equivalente o como complementaria. Bueno, regresando, aquí hay una sobre campo magnético, donde está un mapa conceptual y luego una historieta o cómic sobre el mismo tema. Entonces, pues
es algo equivalente a lo que ya mencionamos, que, por ejemplo, aquí el concepto magnético es sumamente abstracto. Entonces, mediante el cómic, por ejemplo, pues podemos hacer un acercamiento de ese tema tan abstracto a los alumnos. Dice aquí, las representaciones son complementarias porque uno jerarquiza la información, que es el mapa conceptual, mientras que el otro detalla mediante imágenes su importancia en la vida cotidiana. Entonces, por eso lo están considerando complementarios, pero están abordando básicamente los mismos conceptos que son característicos del campo magnético, pero los abordan en forma diferente. Aquí hay uno que es muy interesante y tiene que ver precisamente con el poder disolvente del agua. Estas representaciones las elaboraron basándose en una experiencia de laboratorio, un experimento de laboratorio, donde se trató de que los alumnos determinaran cuál de varios, digamos, materiales que ellos emplearon, cuál era el mejor disolvente. Y entonces aquí pueden ver ustedes en un diagrama de flujo, digamos, cómo fue el procedimiento que se siguió en el laboratorio. Pero también elaboraron un video mediante el cual en cada una de las fotografías, digámoslo así, que fueron llevándose a cabo, de las imágenes, el mismo procedimiento lo fueron también captando mediante fotografías y después elaboraron un video. Aquí, en este caso, se trataba de un proceso. Y entonces, lo que nos menciona el profesor es que en una secuencia didáctica que se llevó a cabo mancomunadamente para química y para biología de bachillerato, dice, el propósito era que los estudiantes analizaran el poder disolvente del agua mediante un experimento de extracción de pigmentos en plantas, ¿no? Y entonces ellos elaboraron diagramas de flujo y video, pero la información básicamente era la misma. Y entonces aquí también inclusive fue muy interesante porque emplearon una B de Godwin, que es digamos, una forma en que se evalúa actualmente mucho en química, en ciencias experimentales, para reportar actividades experimentales. Y aquí la presentan, ¿no? Esta es la B de Godwin, donde se presenta cuál fue la teoría de la cual se parte para llevar a cabo el experimento, los principios, cuáles son los principales conceptos involucrados, cómo de los alumnos, de los profesores. ¿Alguien tiene algún comentario? Creo que no se alcanzó a escuchar completo tu comentario, Clara, porque se cortó un poco tu conexión. No sé si quisieras volver a resumir lo último que dijiste. ¿De Godwin? Sí. Sí. Bueno, volviendo rápidamente a que mediante un diagrama de flujo y un video se presentó cuál fue, digamos, la dinámica que se llevó a cabo en el laboratorio para determinar cuál era el mejor disolvente en un experimento de extracción que se llevó a cabo. Entonces, aquí lo dice, ¿no? Que se No, elaboró solo la parte final, Clara, o sea, solo el cierre de tu... Ajá. bueno,
Sí, aquí para evaluar esta actividad, los profesores de biología y de química utilizaron una B de Gowin, que es actualmente una herramienta muy utilizada en el campo de las ciencias experimentales y en la cual en una forma muy sencilla, digámoslo así, bueno, sencilla relativamente para presentar, pero hay que reflexionar sobre lo que pone uno en cada punto. Aquí se establece cuáles son las teorías y principios alrededor del fenómeno, del proceso que se va a llevar a cabo, cuáles son los conceptos más importantes involucrados, cuál es el procedimiento, los pasos más importantes del procedimiento que se llevaron a cabo, se presentan resultados y evidencias de lo que se hizo en el laboratorio y se presenta también la conclusión correspondiente. En este caso, la conclusión fue que el mejor disolvente, pues, fue el agua, ¿no? ¿Y qué disolvente? Todo para dar respuesta a qué disolvente es el adecuado para la molécula de espinaca. Este fue un trabajo que hicieron los alumnos. Y entonces, pues aquí mostramos la actividad de un grupo de alumnos. Ya lo habíamos discutido, de la función exponencial. Aquí viene otro, por ejemplo, que es el mapa conceptual y una gráfica que en el campo de las matemáticas, de la física, de la química, pues las gráficas son sumamente, digámoslo así, socorridas para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos dan un panorama, digamos así, muy, llamémoslo rápido, accesible, para ver cómo es la tendencia de cambio de las variables que estamos trabajando. Y en este caso, pues utilizar un mapa conceptual, pues ya es más descriptivo de lo que queremos, de los elementos que conforman a una recta. Aquí tenemos otro que es sobre arcillas, donde se trabajó un mapa mental y lo mismo, una historieta. La mayoría de estos trabajos fueron de nivel bachillerato, entonces, como ustedes ven, las historietas fueron un elemento, digámoslo así, muy socorrido por los profesores para que, tanto para que los alumnos lo trabajaran, como en muchos casos ellos fueron quienes los eligieron, ¿no? A los alumnos se les hizo divertido trabajarlos. Y también algo muy importante y que pues no sé si en su momento quiera comentar algo Ana Livia, es que, por ejemplo, las historietas se prestan mucho a que los alumnos trabajen en conjunto, trabajen colaborativamente en equipos, porque unos pues buscan elaboran los guiones, otros los personajes, otros las secuencias, etcétera. Ana Livia, ¿quisieras comentar algo? Bueno, solo decir que el uso de los cómics, como ya bien dijo Clara, llama mucho la atención de los estudiantes desde el punto de vista de que si nosotros les entregáramos uno, es muy atractivo, pero para ellos hacer el cómic es todavía más divertido, ¿no? Entonces, tratar de hacer como un guión, porque sí ha llegado el caso de que hacen como una especie de guión para saber qué es lo que van a poner en cada uno de los globos de diálogo, hace que ellos también vayan analizando y resumiendo y ahora sí que concretando la información para que ellos puedan hacer su cómic. Entonces, eso hace que también hagan un análisis como extra de toda la información que van a meter en el cómic y se divierten a la vez para elaborarlo. Nada más eso, Clara. Gracias. Bueno, y aquí hay algunos otros ejemplos como infografías, mapas conceptuales que ya los mencionamos. Las infografías son muy socorridas, por ejemplo, para, para congresos, para presentaciones de cierto tipo, pero
en muchos casos la información no es tan, digamos, tan amplia como para poder trabajar el tema, ¿no? También son de los que a veces utilizamos o bien para presentar un tema o bien para dar por terminado, ¿no? Como para concluir algo, les decimos a los alumnos, prepara una infografía sobre tal tema y entonces obviamente ellos tienen que seleccionar pues lo más destacado que consideraron del tema para, para elaborarlo. Y bueno, profesores, si tienen algunas dudas, comentarios acerca de la presentación o del tema principalmente. Creo que está bastante bien comprendido el tema, gracias. Sí, muy bien, pues si no hay más, solamente decirles que muchas gracias por su atención y que la semana entrante pues ya se dará por terminado el tema de recodificación colaborativa, donde básicamente Selene y Ana Livia van a conducir la sesión para dar por concluido este tema. Muchas gracias. Los foros, entonces allí estaremos atentos. Profesor Eduardo. Sí, básicamente es sobre el archivo que tenemos que llenar después de haber hecho las representaciones. O sea, el objetivo didáctico, la parte que dice objetivo didáctico, perdón, o sea, tiene que estar enfocado pensando en que nosotros fuéramos a presentar esta información a nuestros estudiantes o para nosotros mismos, disculpen. Clarita. No, básicamente es para, digamos, ¿cuál es el objetivo que yo pretendo mediante la elaboración de las recodificaciones, pero para que los alumnos accedan, aprendan más sobre el tema? O sea, como si nuestros productos fuéramos a presentárselos a ellos. Sí, Ah, ok. Perfecto. Gracias. de nada, al contrario. Muchas gracias. Buen fin de semana y seguimos encontrándonos a través de la plataforma. Recuerden que la siguiente semana no hay liberación de materiales, pero tendrán entonces de todas formas este espacio para ponerse al día con alguna entrega que por ahí pudiera estar retrasada. Nos vemos el siguiente jueves. Gracias. Gracias. Muchas gracias, maestro.